Señor, estamos en tu presencia y te agradecemos porque día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, tú eres fiel, Señor. Y hoy podemos estar aquí congregándonos con libertad para poder honrarte a ti, para poder decirte que tú eres el buen pastor realmente, aquel que diste tu vida por cada uno de nosotros solo por amor. Te agradecemos por ello, Señor. Agradecemos por cada una de las bendiciones que nos das y aún más en las pruebas también, porque sabemos que son parte de un proceso en el cual tú fortaleces nuestro carácter, Señor. Gracias de verdad, porque eres tan bueno con nosotros, que nos cuidas tanto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Había dicho que hemos anunciado que es un culto especial, es un culto donde se hace el reconocimiento pastoral. Y cuando me dijeron que hoy tenía que estar hoy aquí, se me venía una historia a la cabeza, un pequeño momento pasado. Y es el momento de un chaval, un joven peruano de 20 años más o menos, que llegó a una iglesia. Y en la iglesia el pastor estaba predicando, un pastor medio extraño, con un tono argentino. Y mientras que él predicaba, mientras que él ministraba a la congregación, este chaval, este joven, que llevaba una maleta de pecados increíbles, llevaba inmundicia por dentro, llevaba mucho dolor, llevaba absolutamente muchas situaciones y cosas que habían sucedido. La semana anterior, él impulsado por un deseo, porque no quería seguir más aquí, así, salió, se encontró con un amigo y este le invitó a la iglesia. Y como dije, llegó al culto un domingo como hoy, entró, se sentó en la última fila y escuchó a este pastor predicar. Él no se acuerda más de la predicación, ni de lo que dijo aquella vez, pero sí recuerda que en la administración algo fue diferente, algo fue distinto. Recuerda que poco a poco, mientras transcurría el pasar de la administración del culto, algo cambiaba, algo era diferente. Sentía que cada una de las cosas que él había sucedido, que había pasado, de esos pecados, de esa inmundicia, Cristo le estaba dando una nueva oportunidad. Al terminar el culto, este joven peruano, que los peruanos son un poco raros, se acercó y lo primero que hizo fue dirigirse al pastor. El pastor estaba, como ya digo, ministrando y le habló, lo que no estaba escrito. Le empezó a contar acerca de sus sueños. Es más, había tenido un sueño la semana anterior que lo había impulsado a llegar a esa iglesia. Y el pastor lo miró medio extraño, pero una frase que no se le olvidará a este joven, es acerca de que le dijo: Cristo te da una nueva oportunidad. Cristo realmente murió por ti. Cristo realmente tiene y puede salvarte. En el transcurso del tiempo ha pasado por muchas cosas. Este joven pues realmente se convirtió, o eso esperamos. Y lo siguiente fue dar pasos. Dar pasos, pero siempre mirando a su pastor. El pastor ha estado en los momentos más bendecidos de su vida, podríamos decirlo, y en los momentos más difíciles también. El pastor fue el que lo bautizó, fue el que lo casó, fue el que posteriormente también estuvo ante la pérdida de un familiar constantemente con él, y ante la duda y ante la impotencia de no saber qué hacer ni cómo actuar, pues seguir diciéndole que hay un propósito a pesar de eso. Existe un propósito. Y hoy en día también ese joven fue a la facultad a prepararse, porque sintió el llamado del Señor y fue a la facultad donde está con otro pastor también que lo está guiando. Y en ese transcurso el pastor estuvo con este joven. Ahora, a este joven le preguntan siempre la misma pregunta que le preguntan a un seminarista. Cuando termines los estudios, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Vas a ir a las misiones? ¿Vas a dedicarte a la pastoral de una iglesia? ¿Vas a
servir a lo mejor como ministro de alabanza, a lo mejor pues servir en el ministerio de enseñanza, como profesor de Biblia, y siempre hacen ese tipo de preguntas. Él me lo cuenta, yo pues no sé qué decirle, porque la verdad es que yo también estoy más perdido que él. Y cuando me lo dice, yo pues digo, la verdad es que yo tampoco, no sé ni qué va a pasar. Muchas personas luego le dicen, pues a ver si realmente terminas la facultad, que para eso estás. Pero bueno, hoy quiero exponer acerca de lo que creo que el Señor me ha puesto en el corazón y justamente redondeando un poco lo que les estaba comentando, es que al ver tantos hombres de Dios, al ver tantas personas que realmente Dios usa y nos muestra a nosotros el cómo Él hace un proceso en sus vidas, cómo Él trabaja con sus vidas, es algo increíble. Y poder verlo de primera mano es algo precioso. Creo que realmente somos bendecidos en esta iglesia al tener al equipo pastoral tan bien equipado y poder realmente decir que son nuestros pastores. Sin embargo, cuando observas a tantos hombres de Dios juntos, te das cuenta de que ellos no llegaron de la noche a la mañana ahí donde están. Realmente ellos no fue un día, no, voy a ser pastor, voy a ser misionero. No. Te das cuenta de que tuvieron que pasar por un proceso, tuvieron que pagar un precio, tuvieron que hacer un sacrificio. Dios es santo, por lo tanto, ellos tienen que ser santos. Y hoy quería que me acompañaseis a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Por eso, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por pocos. El título del mensaje de hoy es Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y vemos en este momento puntual con Samuel, el sacerdote, el profeta, el juez de esta nación de Israel, que había levantado el Señor, que desde un minuto, desde el momento cero, inclusive antes de ser concebido, él había sido consagrado para Dios. Él había sido consagrado para ejercer la labor sacerdotal para Dios. Y te puedes dar cuenta si lees un capítulo anterior, en el capítulo 1, la historia de Ana, acerca de Ofni y Fines, hijos del sacerdote más veterano que es Elí, y cómo está llevando así a cabo su labor sacerdotal. Pero como digo, Samuel fue consagrado para el Señor. Y no solamente eso, porque su madre Ana pues prometió entregarle la vida de Samuel al Señor a su servicio, sino porque Samuel también lo decidió. Porque Samuel tuvo libre albedrío y pudo decidir si lo hacía o no. Y esto me hace recordar a una frase que siempre se nos dice, es que Dios no tiene abuelos. Perdón, que es que Dios no tiene nietos. Es que la experiencia, la relación que tú tengas con Dios es personal. Samuel tuvo que decidir realmente si quería dar ese paso o no. Y los vemos en los versículos 18, 21, 26, acerca de que están hablando luego de que Samuel es consagrado al Señor. Voy a hablar hoy de 3 características. Una es ser que fue consagrado al Señor. Es que los pastores y al igual que Samuel están bajo un proceso. Y número 3, que ponen a Dios en primer lugar. Esto
entiendo que hay muchísimas más características, pero he querido señalar estas tres por encima, por amor al tiempo. Número 1, fue consagrado al Señor. Como venía diciendo, los versículos 18, 21 y 26 hablan acerca de eso. Mientras que está aconteciendo en este momento puntual algo, una situación en Israel acerca con los sacerdotes anteriores, que son Ofni y Fines, que eran impíos, no consagraban realmente a Dios, no estaban haciendo las cosas conforme a lo que Dios demanda, estaban haciendo realmente cualquier cosa menos dedicar su vida a Dios. Sin embargo, eran sacerdotes. Sin embargo, ejercían esa labor. Ahora, los versículos 18, como digo, afirman lo siguiente. Que dicen y que afirman de que el joven Samuel servía en la presencia del Señor vestido con un éfod de lino. El 21 seguirá diciendo, vistió el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. El joven Samuel seguía creciendo delante del Señor. El 26 también afirmará lo mismo, diciendo, mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Me hace recordar muchas veces una frase que nuestro pastor Navajo siempre nos recuerda, ¿no? Un cristiano no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Y realmente creo que es una frase que tiene mucho valor. Y Samuel era uno de esos. Samuel no solamente era uno que había recibido el llamado, uno que lo estaba ejerciendo, sino que a la vez lo parecía porque hallaba gracia delante de los hombres, delante del resto de personas. Ahora, generalmente en ocasiones, pues, encontramos y vemos a muchos que dicen decir tener el llamado, que dicen seguir al Señor, que dicen que están dispuestos, pero realmente, como vemos el ejemplo de estos sacerdotes, de estos malos sacerdotes, que realmente no hallarán y no hallaron gracia delante del Señor, que posteriormente el Señor tendrá que hacer algo con ellos, y que dicen que tienen el llamado, pero realmente no es así, sino es todo lo contrario. A lo mejor por un espectáculo, a lo mejor por cualquier otra cosa. Pero realmente no. El Señor demanda obediencia. El Señor hace las cosas como Él quiere, donde quiere y a la manera que quiere. No a la nuestra. Cosa diferente con estos sacerdotes. Querían ellos ejercer primero sus deseos, su forma, su estilo, delante de lo que Dios estaba consagrando. Pero sin embargo, todo lo contrario con Samuel. Todo lo contrario con Samuel, que ejercía una labor firme. Dice la palabra, y eso me recuerda a Cristo en todo momento. Cristo se apartaba de los lugares muchas veces para orar, para tener esa relación personal con el Padre. Cristo fue el que dijo, ¿no? Aquel que se enaltece será humillado y quien se humille será enaltecido. Él lo demostró. Él lo hizo. Seguía siendo Dios en el momento de resucitar muertos, de sanar enfermedades y al mismo momento de lavar los pies de los discípulos. No solamente lo era, lo parecía. Consagrado para Dios. Número 2, segunda característica que encuentro en este texto con Samuel, es que lleva un proceso. Venía diciendo que no fue de la noche a la mañana, que no fue de un momento a otro, sino que lleva un proceso. Samuel no fue profeta ni sacerdote de un día para el otro. En el capítulo 3, versículo 19, nos encontramos a Samuel, el autor de este libro, diciendo que Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta del Señor y el Señor volvió a aparecer en Silo
porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor. Samuel seguía creciendo después de que el Señor tuvo ese momento en el cual lo llamó 4 veces. Y él, pensando que lo llamaba el sacerdote veterano, que era Elí, él dijo: Señor, habla, que tu siervo te escucha. Y luego las Escrituras nos dicen que él siguió creciendo después de haber tenido ya ese encuentro con el Señor. Y no sabemos más de Samuel. Luego el libro de Primera de Samuel nos va a comentar acerca de un momento puntual en el cual los filisteos, el pueblo enemigo de aquel entonces de Israel, le quita el arca, están en guerras, están batallando, los hijos de Israel están perdiendo, están cayendo, y no nos dice nada de Samuel. ¿Dónde estaría Samuel? No aparece más hasta el capítulo 7:2, donde se nos dice que desde el día en el que llegó el arca a Kiriat-Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. Samuel ejerciendo ahora labor sacerdotal, ejerciendo esa labor de cuidar al rebaño, decirle: tenéis que arrepentiros, os tenéis que arrepentir y eliminar cada idolatría que tenéis y volverse al Señor. No aparece más, no aparece después de lo que anteriormente habíamos leído, dice acá unos 20 años. Esto conlleva un proceso. Seguramente Samuel seguía en Silo, allí donde el Señor se le manifestaba, allí donde el Señor lo iba formando, para que en un momento puntual, en un momento puntual, Él ejerza la labor sacerdotal, profética y de juez de Israel. De juez de Israel. Número 3. Tanto Samuel como muchos pastores tienen que lidiar muchas veces con un pueblo ciego. Un pueblo ciego que está embarcado en sus propios deseos, en su propio egocentrismo, y no se dan cuenta muchas veces del Dios que realmente tenemos. El capítulo 8 relatará la institución de la monarquía, cuando el pueblo demanda a un rey como los otros pueblos, demanda a un rey como a lo mejor como el pueblo de los filisteos que lo tenían. Y tiene la necesidad de ahora poner una persona física, fuerte, guerrera, aguerrida, para que vean que el pueblo es aguerrido también. Sin embargo, versículos anteriores nada más, estaba sucediendo que Samuel estaba intercediendo por el pueblo para ganar batallas al Señor, y ganándolas inclusive, ahora piden un rey. Ahora piden un rey físico, cuando su rey era el Señor, Dios Todopoderoso. Cuando su rey era el Señor. Y en un momento puntual le dicen a Samuel lo siguiente. Versículo 5 del capítulo 8 dice: y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en buenos caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El pueblo ahora demandando un rey, desechando a Dios. Y por lo tanto desechando a Samuel de alguna forma también, porque el Dios de Samuel es el que libraba de las batallas a todo este pueblo.
Veremos capítulos posteriores acerca de esto, cuando ya la monarquía se instaura, viene Saúl, y creo que el resto de la historia la conocemos. Y hoy me quería centrar un poco en estas tres características que muchas veces tienen que lidiar los pastores también. Y les tenemos que apoyar. Les tenemos que apoyar. Queridos hermanos, como decía al principio, Dios honra a los que le honran. Dios honra verdaderamente a los que le honran. Y generalmente nosotros tenemos, yo en particular, tenemos esa capacidad o esa característica de honrar a las personas cuando ya no están. Cuando ya no están en el momento puntual. O han partido con el Señor o han partido a otro momento, a otro territorio. Pero hoy creo que es un buen día para honrar también a los líderes, a los pastores, que con tanto esmero, que con tanto sacrificio y pagando el precio, han estado bajo un proceso, están consagrando sus vidas al Señor constantemente y tienen que lidiar en muchas ocasiones con un pueblo ciego. Hoy es el momento de orar. Así que hoy yo quería hacer algo diferente y quería invitar a los pastores a que pasen aquí al frente y quería simplemente de una manera sencilla pues hacerle unas cuantas cuestiones. Están muy serios los pastores. No sé si después de esta predicación me van a echar de la iglesia. No. ¿Para mí? Ah, vale, gracias. No, está bien. Sí, yo de pie, sí. Estamos diciendo de que Dios honra a los que le honran. Así que hoy queremos honrar también a nuestros pastores. Aquellos que día a día tienen que, de alguna manera, pagar el precio con su tiempo, con su dedicación, con esmero, y porque realmente han recibido un llamado. Y hoy quería haceros unas preguntas. Así que no estés nervioso, no son preguntas muy difíciles. Así que vamos a empezar. Es una pregunta general primero y me gustaría que cada uno de vosotros la responda, ¿vale? Luego haré preguntas más personales a cada uno. Así que la primera de ellas es, ¿cómo fue vuestro llamado? Yo creo que tenemos tiempo de hacerlo breve, o sea, un minutito cada uno, ¿les parece? Comienzas tú, Gary. Julio, tú, venga. Bueno, fue un proceso que comenzó cuando era niño y que finalmente cuajó de una forma definitiva, bueno, más definitiva, en una fecha concreta, que todavía recuerdo en mi memoria, 31 de diciembre de 1979. Ese fue el día en que Dios me llamó a ser lo que soy. Estaba en un encuentro de jóvenes en Lausanne, en Suiza, y hubo un llamamiento el día ese 31 de diciembre, un llamamiento para entregar la vida al Señor, el ministerio cristiano, y esa noche yo hice una promesa a Dios. Todavía era muy joven en ese momento, pero hice una promesa que un día dejaría todo para servirle como pastor en el ministerio cristiano. El llamado a salvación, recuerdo que tenía 8 años de edad y en la escuela dominical yo experimenté, sentí, percibí algo que no era capaz de explicar. Era como que Dios venía y me abrazaba y bueno, salí impactado de aquella escuela dominical y ahí supe que Dios me llamaba para salvación. Con 12 años de edad me ocurrió que, escuchando predicar a alguien, de pronto
percibí que mi corazón se aceleraba, pero se aceleraba como que se desbocaba. Y algo en mi interior me decía, algún día tú también, algún día tú también. Pero no tenía ningún sentido, puesto que yo era una persona, sigo siéndolo, pero en aquel momento aquello estaba descontrolado, era una persona extremadamente tímida. Era incapaz de hablar en público y de hablar en privado casi que también. Pero ahí recibí el llamado. Un llamado que luego se consolidó cuando estaba en un parque y estaba leyendo la biografía de Moody. Leyendo la biografía de Moody en un parque a las 3 de la tarde, fui quebrantado por Dios. Y recuerdo que me arrodillé allí mismo en el suelo y le dije, Señor, aunque no lo entienda, aunque no vea que yo tenga capacidad para nada, si tú quieres, pues aquí estoy. Así que todo se dio a los 12 años de edad. Para mí fue un proceso también y aprendí algo muy importante que me ha ayudado mucho en la vida, que es primero, el llamado de Dios es primero venir a mí y después sígame. Entonces, el llamado viene en el proceso de venir a Cristo y seguir a Cristo. Y eso es lo que aprendí porque yo quería saber la voluntad de Dios sin habitar en su presencia. Entonces, eso no funciona. Entonces, yo recuerdo que estaba luchando de que el Señor quería que yo haga. Y en el proceso, Dios me dijo, no busca mi voluntad, busca a mí. No busca un ministerio ni nada, ni una carrera, nada, solo buscarme a mi cara. Entonces, después de eso yo pasé unos años aprender cómo buscar a Dios. Y en este proceso, Él me llamó a ser misionero. Y eso fue totalmente en el proceso. Para mí solo era como para todos nosotros que siga a Cristo. Y en el proceso de seguir, Él dice que, bueno, ahora vamos a este lugar o este país o este ministerio. Y siempre es una evolución de dónde servir, pero siempre seguir en su presencia. Eso para mí fue el llamado, para estar en su presencia y seguirlo a donde quería ir. En mi caso, bueno, parecido a los casos de los demás aquí, es un proceso, ¿no? El Señor primero te tiene que convertir, tienes que ser convertido, tienes que empezar a seguirle y luego pues Él va pues abriendo puertas, Él va enseñando el camino mediante circunstancias, mediante consejos de otras personas. Yo fui convertido a los 16 años, vivo en España desde los 22, 23 años, ¿no? Y el llamado mío recientemente recibí fue cuando viví en Barcelona y sentía el llamado de Dios de volver a Santander, que es donde tuve la primera experiencia pastoral, ¿no? Entonces mirar hacia atrás y ver cómo Él iba encaminando eso, podría hablar mucho más. Podría dar más detalles, pero bueno, resumiendo, es ver cómo Él iba abriendo puertas y también por conversaciones que tuve con otras personas, y Él iba confirmando. Yo iba, pues por ejemplo, Bilbao iba a ser la iglesia madre de Santander, y fui a un retiro de iglesia de Bilbao sin conocer a nadie, y ahí pues tuve amistad con los hermanos de Bilbao. Y fue un poco la confirmación de parte de Dios de que, pues mira, te quiero aquí, ¿no? Entonces, resumiéndose un poquitín, pues confiar en Él, ¿no? Y Él va abriendo las puertas, Él va confirmando pues su llamado y su plan al fin y al cabo es perfecto para nuestras vidas. Yo creo que alguna vez ya lo he contado, yo soy, de todos vosotros, soy el menos espiritual, o sea, Dios me llamó viendo la tele. Me convertí a los 13 años, pero creo que lo conté alguna vez, y vivía allá en Santander, compartía piso con una señora y un chico que estudiaba, y una noche se marcharon y me quedé más solo yo y estaba muy triste, esas noches de soledad, de que lloraba. Y me puse un documental, bueno, no lo puse, estaba en la tele, acerca de un país en Asia, donde hay tráfico de niñas y lo que la gente con dinero va a hacer allí.
Y yo dije, bueno, esto otra gente lo solucionará, ¿no? Y sentí la voz del Señor que me dijo, no, tienes que hacerlo tú. Y recuerdo que esa noche, no recuerdo la fecha, no tengo la buena memoria como Julio, en eso Julio domina, pero no recuerdo exactamente la fecha, pero recuerdo que esa noche estuve toda la noche orando y llorando por esas niñas y niños que desconozco y que espero algún día estar con ellos, o sea que sigo trabajando para llegar a ese día y estar allí, plantar algo, trabajar y sacar a muchos de esos niños de ese sitio. Recuerdo, y lo he buscado al documental y está en la televisión, en el canal de la 2. Nunca más volví a ver la 2, o sea que fue por las dudas que el Señor quisiera llevarme a otro lugar. Pero fue el llamamiento, fue esa noche. No recuerdo la fecha, pero recuerdo que tenía 21, 22 años. Llamamientos de diferentes maneras, en diferentes momentos puntuales, con una tele. Así que la verdad es que es impactante. Estábamos hablando antes acerca de Samuel, cómo fue acerca de su proceso. Entiendo que para vosotros también fue un proceso, pero quería que nos cuenten acerca de cómo fue ese proceso, porque sobre todo para los que venimos detrás, los más jóvenes, pensamos que de la noche a la mañana ya estáis predicando y estáis aquí y entendemos que no, sino que hubo un proceso. Entonces, queríamos que el pastor José Luis Navajo y Julio nos digan acerca de ese proceso. O cómo fue, mejor dicho. Bueno, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿3 minutos, 2 minutos? Poco, ¿no? Bien, definitivamente tenéis toda la razón al decir que es un proceso y como siempre digo, el camino a la altura es descendente. Cuando aceptas posiciones humildes, sencillas, Dios luego te lleva donde quiere. El proceso fue que hubo que combinar 2 cosas. Yo creo definitivamente en la formación académica, la formación doctrinal, pero creo que es un acierto cuando combinamos esa formación académica donde vamos recibiendo datos con un trabajo de campo, estar en la iglesia. Entonces, bueno, todo comenzó con teniendo al lado personas que me corrigieran y pastores que tuvieran toda la libertad para guiarme. El camino al púlpito comienza pues por hacerlo más sencillo en la iglesia. Cuando yo recibí el llamado de Dios, se lo comuniqué a mi pastor. Y mi pastor inmediatamente me dijo de ir a las áreas invisibles, comenzar a servir en las áreas invisibles. Las áreas invisibles implicaba, por ejemplo, entre semana lavar una furgoneta donde los domingos, entonces la cosa no estaba tan controlada, y donde los domingos entraban de 15 a 20 jóvenes para ir a predicar. No era que yo fuera a predicar, es que yo ya lavaba la furgoneta después de que ellos hubieran predicado. Allí no olía a rosas, de verdad. Había que sacar brillo a aquella furgoneta para que estuviera digna del próximo sábado seguir. Cuando yo lo hube hecho, entendí que había hecho méritos para que me cedieran púlpito ya. Pero entonces me dijo, ¿querrías acompañar a la hermana Chelo a su consulta médica? La hermana Chelo no tenía hijos, no tenía sobrinos, pero tenía médicos a los que acudir. Yo sabía quién era la hermana Chelo y yo sabía cómo era la hermana Chelo. Así que eso me preocupaba bastante. Porque yo sabía que acompañar a una cita médica a la hermana Chelo implicaba quedar a las 5, pero el servicio de salud funciona, que te citan a las 5 para entrar a las 8. Y yo sabía que Chelo sabía arrancar a hablar, pero no sabía parar de hablar. Así que yo tendría que estar allí 3 horas escuchando a la hermana, no hablando, no aconsejando, escuchando a la hermana Chelo. Lo hice. El segundo problema de la hermana Chelo es que ella era un poquito sorda y tenía que acercarse mucho para hablarte. Y el tercer problema de la hermana Chelo, a la que quiero con todo mi corazón, es que tenía una halitosis espantosa. Es decir, que ella se aproximaba para hablar contigo. Yo decía, el infierno tiene que oler muy parecido a esto. Y mirad, allí fue donde se fue generando el proceso. Después de los ministerios invisibles llegaron los ministerios visibles. Y aún en los ministerios visibles requería mucho consejo. Cuando yo predicaba 15 minutos me decían que había que predicar más. Cuando yo predicaba 2 horas me decían que había que predicar menos. Cuando yo decía alguna barbaridad desde el púlpito me decían, eso no se dice, aconsejar y fue un proceso. Pero he descubierto que lo más grande no es estar de exposición, sino estar a disposición. Estar a disposición implica servir donde sea necesario servir, no donde prefiera servir.
no creo que lleguemos a ningún lugar negociando con el ministerio. Nosotros no elegimos un ministerio, sino que somos elegidos para un ministerio. Nuestra capacidad no es de elección, sino de obediencia. Así que en el proceso ese estamos todavía para servir en lo que sea necesario servir. Bien, gracias, José Luis. Bueno, mi proceso de aprendizaje comenzó con mi padre, que era por entonces pastor, lo sigue siendo, ya jubilado, pero era pastor. Me gustaba acompañarle desde que era muy niño en sus visitas pastorales. A veces me dormía cuando estaba allí hablando con las personas o en alguna célula, pero bueno, yo estaba a su lado porque no me gustaba que él estuviese solo. Cuando hacía sus salidas quería estar cerca de él también para darle apoyo y acompañarle en ese proceso. Y de esa manera Dios me fue preparando para la tarea que vendría después. Como os digo, esa experiencia que yo tenía a su lado, junto con la experiencia y la inspiración que me dieron otras personas, me llevó a ese punto que os dije, esa fecha tan concreta, en la cual en ese llamamiento que se hizo para servir al Señor, yo le consagré mi vida y le hice la promesa, ¿no?, de que un día lo dejaría todo para dedicarme a Él y dedicarme al ministerio cristiano. Yo sí que le hice a Dios una petición muy concreta en ese día también. Es que si Él me llamaba, me diese una compañera idónea, que me amase a mí y amase mi ministerio. Y Dios me dio a Ana, con el paso del tiempo. O sea, todavía no lo conocía, porque en esa época Ana ni siquiera se había convertido a Jesucristo. Eso llegó después. Es decir, que yo ya Dios lo tenía preparado en su gracia y en su misericordia. Así que entonces la vida estaba encaminada. Es decir, Ana y yo nos conocimos ahí en la iglesia en Bilbao. Comenzamos a trabajar juntos y la promesa de Dios a Dios ahí seguía esperando su cumplimiento. Mi vida estaba encaminada en otro sentido porque me gustaba mucho el dibujo técnico, yo veía el camino pues en la ingeniería y cosas así, pero sin embargo Dios tenía otro propósito y un día nos recordó a Ana y a mí que le habíamos hecho una promesa y que llegaba el momento de cumplirla. Y para entonces ya estábamos casados, teníamos trabajo, teníamos piso, teníamos estabilidad, teníamos una iglesia, pero llegaba el momento de dar un paso más. Y fue cuando lo dimos, en el año 1986, que dijimos adiós a nuestra vida en Bilbao y vinimos a Madrid. Y esta fue nuestra primera iglesia, hasta el día de hoy. Qué impresionante la verdad. Tengo otra para Chris y Andrés. Y la siguiente es que entendemos que dedicar de alguna manera dedicar nuestra vida al servicio del Señor, pues requiere un sacrificio, un precio el cual pagar. En vuestro caso, ¿cuál sería o cuál es ese sacrificio? Eso voy a ser breve también porque tenemos que hacer la foto. Yo pienso en todo. Dejar a mi familia en Argentina y saber que si el día de mañana mis padres mueren, no voy a estar ahí. Y el Señor me lo dejó claro. Me dijo, si pagas el precio de seguirme, no vas a estar. Dije, vale. Así que mi padre viene en una semana, le he dicho que lo digo porque no penséis que están muertos. Pero como viajo y como el Señor abre muchas puertas, tengo entendido que en algún viaje sí que recibiré una llamada y no estaré. Pero tengo la certeza de que los veré allí. Así que es la única sacrificio muy patente y claro que llevo en mi piel. Sí, en mi caso quizá pues de tiempo y en la experiencia pastoral pues paciencia, ¿no?, con la gente. A veces la gente dice cosas que hay que soportar y yo me acuerdo anecdóticamente de una hermana, creo que hermana, en Santander que se enfadaba conmigo en una reunión de oración o en una casa y me dijo, es que tú tienes 10 espíritus inmundos, me dijo. Entonces, claro, saqué una libreta y dije, ¿cuáles son? Para apuntar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces el aguante, yo creo que un versículo en el pasaje, creo que en Timoteo, los requisitos, ¿no?, del pastor, ¿no? Uno, que no sea dado a las peleas, ¿no? Y creo que Spurgeon o algún líder destacado hizo el comentario que, sí, claro, si la gente decía las cosas a otra persona, las mismas cosas que dicen al pastor, o sea, otra persona le pegaría y el pastor lo tiene que aguantar y tiene que ser paciente y entonces quizá pues la paciencia, el aguante con las personas, con las situaciones y sobre todo pues confiando en el Señor, ¿no? Vale. Última pregunta. Bueno, penúltima, ¿vale? Perdonadme. Una más. Es para Gary ahora, así que pasar el micro.
Gary, pero breve, ¿vale? Son dos en una encima. ¿Qué es lo más impactante y a la vez lo más difícil de las misiones? ¿Me ha entendido? Expresarse en otro idioma. Eso es lo más difícil. Lo más impactante y lo más difícil. Bueno, lo más difícil adaptar no es la palabra, es entender bien la cultura y el idioma también de dónde estás sirviendo, para explicar las cosas muy profundas del Señor, porque a veces yo digo algo y significa una cosa, pero la persona que escucha totalmente otra cosa, y tiene que profundarse mucho en la cultura para saber esta dinámica. Eso es difícil. Lo más impactante es cuando el Señor le use para un cambio en la vida de una persona y que puede ver una luz brillar en su rostro para entiendan las cosas del Señor y empezar a servir a otros. ¿Me explico? Es que cuando el cambio desde el no creyente hasta otra persona que está impactando a otras personas. Esto es... Vale. Y la última pregunta, sí, es para ti, Andrés. Sabemos que eres el pastor general de la iglesia, que más o menos lleva a hombros, juntamente con el equipo pastoral aquí. Si pudieras dar una lectura, de alguna manera, acerca de la iglesia, ¿cómo la ves? ¿Qué dirías? Bueno, antes de eso, es verdad que soy el pastor principal, pero hay dos cosas que destacar y me aprovecho. Que somos amigos. Yo creo que eso es la cualidad que mayor destaco de este ministerio. Nunca hemos tomado decisiones o junto con el consejo, ¿no? Pero hay amistad. Yo creo que eso es algo bueno y creo que es algo bonito que no sé si en otras iglesias lo encontraréis. Puede que sí, y si hay más, gloria a Dios, porque creo que es sano y es bueno. Pero esto es algo bueno del ministerio pastoral, que servimos en amigos, entonces hay ciertos tratos y bueno. Y yo creo que voy a hablar en nombre de todos, porque oramos y nos juntamos y vemos la iglesia, y yo creo que la iglesia está muy bonita. Creo que, Señor, si no, mira a la persona que tiene al lado. Creo que Dios nos está impulsando a más cosas. Creo que estamos pasando pruebas, dificultades a nivel familiares que tenemos que trabajar, pero creo que la iglesia está avanzando y creo que los sueños y los proyectos que Dios tiene dan miedo porque cada vez son más grandes. Nosotros lo hablamos, oramos, los sueños que Dios pone dan un poco de temor porque hay que tomarlos, pero vemos que una iglesia está avanzando, que la iglesia está creciendo. Creo que siempre ha sido así, no creo que haya sido porque esté yo o esté este ministerio pastoral. Creo que la iglesia es del Señor y el Señor siempre hace que avance. Pero sí es cierto que en este tiempo pues, la iglesia ha dado pasos bastante más grandes y estamos contentos con eso. Y creo que la iglesia está viviendo un buen momento. Pero tenemos que corremos el peligro, que lo comentábamos la última vez, de quedarnos en los laureles, ¿no? De disfrutar y no entender que el tren sigue avanzando y que tengamos un local lleno no significa que estemos alcanzando una ciudad. Que tengamos un culto no significa que estemos alcanzando una ciudad. Entonces, hasta que no lleguemos a eso, pues hay que seguir trabajando. Vale. Pues muchas gracias. Quedaros un momento ahí porque queremos hacer algo especial. De verdad que para mí sois de mucha inspiración, he de decirlo, cada uno de vosotros. Sois mis pastores y por lo tanto sois de inspiración. Y realmente el título, como veníamos diciendo el día de hoy, es Dios honra a los que le honran. Y estos siervos del Señor honran al Señor con su vida día a día. Y hoy nos toca a nosotros como iglesia también pues rendirle este pequeño homenaje, darle realmente las gracias por muchas veces soportarnos,
pero sé que lo hacéis con mucho amor porque amáis al Señor y el Señor pues ama a su pueblo.